Se cierra una calle completa, son que muchísimos metros de audio. Así es, prácticamente son aproximadamente 3 calles las que se ocupan tres calles para llenar todo de audio. Quiero seguir avanzando hasta donde Dios me permita. Hace 30 y tantos años que empecé en el sonido, como jugando, pues siempre fue la ilusión de tocar en estos bailes, el tocar con los grandes como la conga, como la changa, como Cóndor, como con el que se llame. Porque es difícil a veces reunirlos a ambas organizaciones. Hace un año tú lo viviste, fue algo que nunca se había visto, la unión con los Tonys. A lo mejor te vuelve a repetir ahorita, ahorita para que estés preparado. Aquí estamos con los Tonys, aquí no hay tacatacas y hay temerarios, aquí buena música, puro sabor. ¡Vuelva! ¡Esta es mi felicidad! ¿Qué tal, amigos de Richard TV? En esta ocasión estamos para todos ustedes y pues nos venimos a uno de esos grandes eventos aquí en San Juan de Aragón, y en esta ocasión les tenemos una gran sorpresa, mis amigos. Como lo están viendo en el título del video, venimos a ver una producción impresionante de grandes sonidos, y yo creo que aquí se hace la fiesta más grande en el movimiento sonidero, y vamos a conocer pues una nueva producción, algo que de verdad está sonando por todos lados, y queremos conocer pues uno de los equipos más impresionantes, uno de los amigos de Richard TV, nuestro gran amigo Jorge Sonido Berraco. Pues ya están instalándose los equipos de audio. Quiero que ustedes vean con Richard TV toda la majestuosidad de este gran evento, y en esta ocasión pues como lo van a ver a través de las cámaras de Richard TV, todo el espectacular equipo de audio que se va a instalar en esta ocasión, ya que van a ser toneladas y toneladas de bocinas de audio, de iluminación. Y vean nada más, de este lado estamos viendo el frente, va a empezar pues a prepararse por parte de Sonido La Conga y Ecos, y ahora sí vamos a voltear la cámara para que ustedes observen de este lado, el cual pues ella se está instalando todo el equipo de audio, iluminación, pantallas y demás. Y pues así es como las cámaras de Richard TV llegan desde temprano para llevarle lo que sucede aquí en San Juan de Aragón. Ahora vamos a platicar también con las organizaciones, qué es lo que está ocurriendo. Los Tonys están presentando su equipo de audio, y ahí está pues todo el equipo de audio, y de ese lado está nuestro querido amigo Jorge Sonido Berraco. Mi querido Jorge, ¿cómo estamos? Buenas tardes, mi querido Jorge, un gustazo aquí en Richard TV. Saludos a toda la banda de Richard TV. Aquí andamos asoleándonos, tomando el sol toda la tarde para prepararnos para el ratito, pues darle música a la gente de los Tonys por tercer año consecutivo, Richard. Mi querido Jorge, en esta ocasión pues Richard TV viene a descubrir esto que está pasando aquí en los Tonys en San Juan de Aragón. Mi querido Berraco presenta equipo de audio y va a estar pues presentando una nueva producción impresionante. Así es, Richard, algo que pues ya habíamos preparado con mucho esfuerzo, con dedicación, para que pues la gente venga a ver algo que pues hemos trabajado un montón, hemos de alguna manera tratando de terminar el proyecto. Ya lo terminamos y esperemos que pues lo importante que sea del agrado del público, algo diferente, unos baffles pues a lo mejor diferentes, otro estilo, tal vez a lo mejor a mucha gente no le gustarán, tal vez se quedarían con la tecnología un poquito anterior, pero nosotros ahorita pues optamos por esto y esperemos en Dios que a la gente le guste, Richard. Se cierra una calle completa, son que muchísimos metros de audio. Así es, prácticamente son aproximadamente 3 calles las que se ocupan para llenar todo de audio. De este lado tenemos todo el equipo de mi amigo el señor Pedro Perea, Sonido La Conga, todos iluminación, y por supuesto de aquí, de ahora sí que de la mitad para allá, de la misma manera el equipo de audio del Berraco. Es como nos acomodamos año con año, para que tratamos de no poner nada en el centro, pues sabemos que es un baile donde asisten más de 10,000 personas, y la verdad pues lo que tratamos que la gente esté lo más cómoda posible. Mi querido Jorge, ¿podríamos ver tu equipo de audio para que nos acompañe el público de Richard TV? Porque pues es importante, mi querido Jorge, y yo creo esto llama mucho la atención, que eres un sonido que pues constantemente te estás renovando, estás invirtiendo, estás presentando equipo de audio, no te quedas atrás, eres un sonido que te gusta trabajar y pues siempre estar a la vanguardia pues para complacer a todo tu público. Mira, Richard, siempre tratamos, y lo digo sinceramente, es algo súper importante, siempre tratamos de darle al público, pues a lo mejor, yo siempre lo digo, no, nosotros no venimos a competir con nadie, tratamos de que nuestro sonido en lo personal funcione y trabaje como debe de ser, que al final de cuentas el público es el que decide. Nosotros tratamos de que el público disfrute del audio, de cómo debe de sonar, como a nosotros nos gusta, y sobre todo que el público se vaya así como que suena bien, que le guste la música, y en este caso optamos por cambiar este tipo de bable, que pues tenemos a una persona que nos ha estado apoyando muchísimo en las buenas y en las malas. Chavita, saluda a las cámaras de Richard. ¿Qué tal? Un gustazo. Buenas tardes a todos. Y bueno, pues aquí estamos, él es la mente que nos metió la idea para poder hacer este cambio, mi amigo
Salvador Corona, que le quiero agradecer públicamente que en las buenas y en las malas, en las peores ha estado conmigo. Ante tus cámaras le quiero agradecer a Chava, él sabe que es una persona que es mi amigo de hace muchísimos años y él nos fue el que nos dio la opción de poder cambiar esto que tú ves ahora, mi Richard. Sí, mira, Jorge siempre ha tenido esa mentalidad de siempre crecer y ser diferente, ¿no? Entonces eso es lo que se plantea primera, ser diferente pero con calidad. Entonces Jorge me dice, tú dime qué hacemos, ahí están las propuestas, Jorge, tú dime hasta dónde te alcanza el presupuesto, porque también es una buena inversión en todo esto. Me dice, adelante, Chavita, tienes carta abierta, empezamos a hacerlo y aquí está, hecho. Únicamente nuestro tipo de medio, porque sentíamos que ya Es este que estamos viendo. es un modelo de la marca Apogee. Lo quisimos pues de alguna forma hacer este cambio para que buscar un poquito más de calidad. Sentido que ya los baffles que traíamos no es que no sean buenos, son unos baffles muy buenos, pero creo que la tecnología siempre va avanzando, y al final de cuentas el baffle anterior que traemos es una I que todos lo conocemos por Apogee, igual, pero es un baffle que tiene aproximadamente 30 años desde que lo traía el señor Ariel Pérez, Amistad Caracas, y ahorita optamos por esa tecnología, unos baffles más compactos tal vez, pero con la misma o una calidad superior a lo que hemos trabajado durante mucho tiempo, mi Richard. Vuelvo a lo mismo, mi Richard, ojalá y te puedas esperar y te des cuenta que pues es algo con calidad. Esperemos que lo principal que es brindarle a estas organizaciones algo diferente, darle un cambio. Siempre Chava me dice, y es algo que pues creo que tiene razón, la tecnología nunca se detiene, la tecnología sigue avanzando y ahora creo que es el momento de dar un cambio. Tal vez no es lo más nuevo, tal vez no es lo más innovador, pero creo que es una buena decisión que tomamos para brindarle al público un buen espectáculo, Richard. Pues que se ven bonitos, mi Jorge, la verdad se ven muy bonitos y yo creo la presentación es lo que importa a veces. ¿Qué lo recibes? A mí me gusta porque es un audio un poquito, yo lo llamo así un poquito un audio más fino, no tan agresivo, y me gusta mucho porque este tipo de baffle que escogimos está hecho por mi amigo Gustavo Ramos, que aquí está con nosotros, tiene unas características especiales. En este baffle escuchamos algunos instrumentos que ya nosotros baffles ya no escuchábamos. Tal vez sea porque el equipo que tenemos bocinas de la misma manera, pues obviamente tú lo sabes, Richard, trabajamos muy seguido y las bocinas se van dañando y obviamente son bocinas de menos wattaje las que traíamos anteriormente. Ahorita optamos por hacer este cambio, buscando obviamente de alguna forma siempre calidad. Esperemos que nos funcione, ya dimos el paso, ya no te puedes echar para atrás, ya lo ves, ya todos los baffles ya están montados y esperemos, como siempre lo digo, que a la banda le guste. La verdad nos costó uno y la mitad del otro el estar contactando a Gustavo, haciendo las pruebas con Chava, buscando la bocina adecuada, buscando con los componentes adecuados para que suene como nosotros queremos. Eso es lo que queremos. Aparte, otra cosa, en el transporte que teníamos ya no cabemos. Ahorita, afortunadamente, ya está vacío, ¿no? Pero con los baffles que teníamos anteriormente, Richard, ya no cabía absolutamente nada. Algo que me gustaría platicar de Jorge para que el público vea pues el camión de Jorge, todo lo que pues eres como un gran sonidero y principalmente esto que tú mencionas, ¿no? Porque hemos visto que hay compañeros sonideros que cada día compran más y más equipo de audio, pero se han olvidado un poco en esta parte, lo que dices tú, una fidelidad, una característica que es la música, una buena locución. Mira, Richard, tratamos porque nosotros la verdad ya la responsabilidad de traer un sonido es muy grande, el seguir invirtiéndole al sonido es muy complicado, es mucho dinero, el meter más cosas es otro transporte y la verdad lo digo sinceramente, no lo tengo para comprar otro transporte, no lo tengo, y también es cosa de pensarse por qué, porque eso una cosa, el crecer te lleva de una cosa a otra, son más chalanes, otro chofer, otro tractor, y no, la verdad no, eso, entre más que es el problema se vuelve más grande, y no porque me dé miedo adquirir problemas, no me da miedo eso, sino que es una responsabilidad enorme el poder, si con un tráiler es un rollo, sí. Yo admiro a mis demás compañeros, a los que traen 2, 3, hasta 4, es una responsabilidad muy grande el venir a estos bailes, porque son, pues creo que de los bailes más grandes, cuando existía la Mercedes, tal vez eran bailes más grandes, tal vez Tepito, pero estos bailes están al mismo nivel de cantidad de gente que asiste a los bailes, y la verdad es algo que me siento halagado, porque ya con son 3 años de los Tonys. Yo a los Tonys no les dije nada que iba a hacer ese cambio. Cuando llegaron y me oye, pero esos no son tus baffles, pensando que había retado algo, y no me quiero quedar ahí en el stand-by, de que en la zona de confort y decir, ya güey, ya tengo mucho trabajo, o el trabajo que tengo con eso, no,
no. Quiero seguir avanzando hasta donde Dios me permita. Hace 30 y tantos años que empecé en el sonido, como jugando, pues siempre fue la ilusión de tocar en estos bailes, el tocar con los grandes como la conga, como la changa, como Cóndor, como con el que se llame. Esto es una rueda de la fortuna, ahorita te está yendo bien, mañana quién sabe. Y al final de cuentas lo que trato es, pues de alguna forma, el lugar pequeño que tengo en el ambiente sonidero, pues seguirlo conservando. No sé cuánto Dios me dé más la oportunidad de seguir avanzando, si me da muchos años, qué bueno. Si el día que diga Dios, como nos pasó la otra vez, que ya no, pues, modo, aunque yo quiera. ¿Dónde está tu iluminación, mi querido Jorge? Toda esta iluminación que ves aquí es la de tu servidor, todo esto aquí hasta donde está el círculo, y en la parte de allá atrás que está el escenario con las pantallas. Ya no quisimos poner pantallas aquí para no encimar tanto, con la iluminación, que la gente disfrute el espectáculo de la iluminación. Ya tenemos una pantalla allá al fondo, de la misma manera lo hizo mi amigo Pedro Perea La Conga. Nos pusimos de acuerdo, ¿para qué? Para que se vea algo formal, algo bonito, bien hecho, que la gente pues disfrute y tenga un poquito más de espacio de bailar y de disfrutar, ¿no? Vamos a estar tocando de a dos canciones La Conga, de a dos canciones El Berraco y la canción El Eco. San Juan de Aragón representa o es parte fundamental en estos bailes donde nunca se ve tanto equipo de audio, o sea, como lo decimos, meten cuántos audios, meten hasta 3 audios, ¿no? Y toda la calle. Ahorita no, únicamente nosotros metimos el audio de tu servidor y el audio de La Conga. Están separados mitad y mitad como tal, pero al final los unimos. ¿Para qué? Para que la gente que está hasta de aquel lado lo disfrute y la gente que está hasta de este lado de la misma manera disfrute de la música, que tanto La Conga como tu servidor El Berraco, pues ya así que la gente se la pase de lo mejor. Yo quiero platicar esta parte y si me das permiso, mi querido Jorge, para platicar esto. San Juan de Aragón y este día es tan especial que de un lado podemos ver el impresionante equipo de Sonido Berraco y del otro lado vemos pues además compañeros, ¿no? ¿Podemos ver? Claro, claro. Yo afortunadamente tengo una buena relación con toda la banda que ves aquí, con todos los chavos, con mis compañeros, los sonideros, con los que van a tocar, con todos los que van a hacer hoy presencia aquí, todos, con todos. Mira, está la mendiga Fabiana, todos los chalanes, mira, están, pues con todos, porque nunca nos ha gustado tener problemas con nadie, siempre tratamos de dar lo mejor de lo mejor, tanto que pues nos podemos acercar y platicar con los mismos los muchachos de este lado, que también hemos trabajado con ellos, pues ahora nos tocó de este lado con los Tonys, ¿no? Así es. Fíjate, mi querido Jorge, esto que me estás diciendo es importante, porque son dos organizaciones para el público que nos está viendo. De un lado tenemos a los Tonys y a los Cóndors, que son organizaciones las cuales este día hacen su cierre y ambos traen a los mejores sonideros, y de eso se toca a ti, y de este lado pues estamos viendo también que pues van a estar aquí también tocando Super Dengue, Junior, Sonido Pancho, Beto Sensación Barranco, Super Dengue y el muchacho de Nueva York son los que van a estar de este lado, y pues ahí los muchachos de Real Caribe también. Todos hacemos nuestro mayor esfuerzo, tanto ellos, los Cóndors, como los Tonys y como los sonidos. ¿Para qué? Para que al final el público es el que gana, el público es el que viene a divertirse, a nosotros nos pagan por lo que hacemos. Voltea a ver y cuánta gente es la que trabaja en los equipos de sonido, nada más cuántos hay aquí, cuántos hay allá, y más los que vienen con La Conga y con El Berraco. Estamos hablando aproximadamente de más de 70 personas, más aparte los ingenieros de audio, más los señores de las plantas. Es muchísima gente la que el movimiento sonidero genera trabajo, y esa parte pues ojalá y nos volteen a ver y se den cuenta que no todo es malo como ellos piensan, ¿no? Aquí también la gente es trabajadora, la gente viene a ganarse un peso para poder llevar a su casa, y eso también creo que es importante, ¿no, Richard? De repente, ¿no te da curiosidad por venir a ver qué tal está el otro evento? No, sí, claro, creo que a todos los que tocamos aquí, pero quieres que te diga la verdad, es casi imposible. ¿Por qué? Cuando tú ya quieres venir a ver cómo está el evento de este lado, ya no se puede, porque en lo que pasas de ahí de donde te viste la cabina, aquí que son prácticamente 60 metros, te vas a tardar, no te miento, 35 minutos. Hijo de la chingada. Vámonos en este tema que dice... Vamos a chingarnos esa gaita de mi amiga la Cookies y su paso de la lagartija. Berraco. Vamos a bailar de seis. Ahí va. Sabroso. La banda barraquera en los lados. El Chuyirú y el Goofy. Alitos aferrados, sí señor. Ya llegó mi Julia y los Rumba Hits. ¡Ándale, Julia!
El Bar González, su esposa Inesita. Por la joya en San Felipe de Jesús. ¡Allá! El barrio del Agua, el Parral, el Rey del Norte. El Chabel y el Jarro. ¡Allá! Hay una frase que escuchamos que decías, aquí no va a haber tacataca ni temerarios. Pues así es, mi Richard, siempre tu servidor ha tratado de mantener el verdadero ambiente sonidero musicalmente. Sí, cumplo, sí toco cumbias poblanas, sí, pero que la gente las baile, de las agrupaciones que nos hace el Fordiganos, más que las que nosotros conseguimos, lo de siempre, salsas, cumbias, guarachas, guaguancós, todo eso tocamos nosotros, por eso me atrevo a decirlo, porque ese es para mí, espero no ofender a nadie, y lo digo con todo respeto, para mí, ese es el verdadero movimiento sonidero. Si les gusta ese tipo de música, adelante. Cada quien es libre de digerir o escuchar lo que más le gusta. Pero al final de cuentas, yo sí lo digo abiertamente, yo no lo hago porque, para empezar, son 46 años que se han tocando cumbias, salsas, guarachas. Hay ahorita, como le llaman ahora, las cosas que se vuelven virales. Sí, pero porque hay redes sociales. Pero antes los sonidos se daban o nos dábamos a conocer de boca en boca. La gente nos iba a ver. Y hablo desde la época de Sonido Pancho, desde antes de que yo tocaba con mi compadre de Son del Barrio, desde que yo era el Ecos del Caribe. Así como ahorita está, el sol sale para todos. Aquí estamos con los Tonys, aquí no hay tacatacas y hay temerarios, aquí buena música, puro sabor. Sí, ¿tú qué crees que te iban a poner de sortero? La galletita y bien esencial para la tremenda. Dale, dice, vamos a bailar, dice. Juega, rey. Juega, rey. Ahí es el famoso Sanserín llegado. Dice, una cumbia que viene desde Colombia. Ha llegado Raspa. Suelta el acordeón. Sabasa. Llegó la bodeguecita Serenal. Hay un saludo. Son las 7. Somos de Juárez. Ya llegó tortitas. Hay un saludo. Vamos a bailar. Ahora venga la letra. Cuando yo estaba chiquito cantaba Payita Pérez. Ya fuimos a ver dónde está instalado mi gran amigo Jorge, Sonido Berraco, y de este lado pues estamos viendo pues ya la instalación de audio de pues Sonido Super Dengue, Discomóvil Nueva York, y estamos viendo pues trabajando el staff técnico desde muy temprano. Vamos a ver pues toneladas y toneladas más de equipo de audio. De este lado los camiones de Don Peter Super Dengue, que pues él llegó desde el día de ayer y en esta ocasión se está instalando, y ahorita vamos a ver cuántas cabinas hay, quién y qué va a tocar, los horarios. Vamos a explicarle a detalle qué es lo que sabe aquí en San Juan de Aragón. ¿Qué dice, caballero? Estamos aquí, Pancho, Barroco, La Conda, y nos esperamos en la noche, nos esperamos, Richard TV. Entonces, amigo, ahí está nuestro gran amigo, y pues así es como Richard TV le está llevando a detalle. Ahí está toda la banda de Los Cóndors para que la banda vean. Vean, está mi amigo, Los Cóndors. Saludos al público de Richard TV, mi amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el público de Richard TV. Fíjate lo que estamos viendo, mi querido Cóndors, de que pues se cierra la calle de costado a costado, toneladas de equipo de audio, vemos que vienen muchos sonidos, pues algo que pocas veces se ve y pues lo hace posible Los Cóndors. Sí, pues como se han dado cuenta año tras año, la verdad nosotros presentamos lo mejor, algo espectacular para que la gente venga y se divierta. Si se dan cuenta, pues siempre metemos 20 módulos, y tú lo has visto el otro año, algo que al rato va a ser impresionante. Vamos a hablar un poco, mi querido Cóndors, y me voy a atrever a platicar de esto y comentarte esto. Viene un nuevo sonido, que ahora son los Juniors. No habían entrado aquí con Los Cóndor, pero no vemos a Sonorámico. Hubo un cambio, ya no está Sonorámico, pero entran los Juniors, pero también algo que pues muchos esperaban ver este gran día. Sí, mira, esto fue un cambio. La juventud ahora de Los Cóndor, la nueva generación y todos estamos, ¿sabe qué? Pues vamos a cambiar porque la gente lo pidió. Y llegan los Juniors, ¿te espera algo con los Juniors? Sonido Super Dengue. ¿Qué te dijeron los Juniors cuando se enteraron de que los querían contratar para este evento? ¿Cuál fue la plática? ¿Qué fue lo que platicaron entre ellos? Pues la plática fue que nos citamos con Héctor y Julio y le dijimos que la verdad teníamos ganas de que vinieran ellos. Ya había visto unas propuestas por circunstancias de que no se podía, pero hoy se pudo y los Juniors dijeron queremos tocar con Los Cóndor, algo espectacular. ¡Vámonos a darle, Juan, mi rey! ¡Suéltala, papá! ¡Que se abra la rueda, señor! ¡Dale, pareja! A la gente
Dedícaselo para Carolina. Despreciada mujer. La mano arriba. Que llore. Que llore. Que llore, que llore, que llore, que llore. El proyecto llamado Bye. Para allá con la voz. Todo se acabó. Es triste y es así. La banda del segundo y Zapalapa. Surinderos número 1. Aquí Guatepec. Para Ley Marcelino. ¿Cómo se llama? Tus besos me llenan mi vida. Dedícaselo para Yabtel. Allá en el cielo. Siento tu... Cuando vuelva, cuando vuelva. Gracias. Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. Señoras y señores, nos quedan 2 minutos. Disfrútanos. Dedícaselo a la Barranca Salsera. Para Wizard Circo, el Tamera, el Niño Loco. Acaba la baba. Recordando al amigo Yafté, allá en el cielo, ¿cómo se llama? Y los hermanos Mendoza, para Vianney, todo el mundo de López Hidalgo, para Paola y el amor de su vida, Jackie Villosis, ¿cómo se llama? Ayer. Solo con ver el cielo, recuerdo tu corazón. Escúchalo. Tenías alas para volar, tenías alas para soñar, y me amabas tanto a mí como yo te amaba a ti. Aplausos. Yo te lo digo así, yo siempre soy agradecido con los Cóndor porque nos han recibido siempre a todo dar. Es un evento muy familiar en el cual pues hay 2 organizaciones, que me atrevo a decírtelo, mi querido Cóndor, que de un lado tenemos a los Tonys y de este lado están los Cóndor, pero pues siempre compitiendo de sana manera. Pues ellos hacen su baile también con grandes sonideros y trajimos a Jorge de este lado y dice Richard, es que también los Cóndor se la rifan y viceversa, ¿no? También los Tonys traen a otros sonidos que viene la conga, ecos y berraco, pero siempre una buena amistad, siempre pues como dice, para que el gobierno vea que la banda sonidera siempre está unida. La verdad aquí la rivalidad nomás es en la música, pero todos unidos aquí con los Tonys y aquí los Cóndor que presentamos. Ahora sí que pues cada quien ahora sí que trae lo mejor, ¿no? Aquí para que la gente venga a convivir, ya sea con los Tonys o aquí con los Cóndor. Me encantó cuando los reunieron, que estaban los Cóndor y los Tonys juntos por primera vez, y yo creo eso se vuelve bien significativo que estén juntos, porque es difícil a veces reunirlos a ambas organizaciones. Hace un año tú lo viviste, fue algo que nunca se había visto, la unión con los Tonys. Tal vez a lo mejor ahorita lo presentamos ahorita con ellos, a lo mejor te vuelve a repetir ahorita, ahorita para que estés preparado. Aquí no hay de que estemos peleando con ellos, no, aquí es unión para que todos y la autoridad vea que aquí en Ejidos de San Juan, la verdad es que aquí nos unimos todos para que todo salga bien, para el otro año ellos vean el comportamiento de la gente de uno mismo. Así es, totalmente. Ya lo veo, mis amigos, Richard TV en esta ocasión está de este lado con los Cóndor y ahorita vamos a pasar otra vez de aquel lado con los Tonys, siempre agradeciéndote. ¿Algo más para despedirnos del público de Richard TV, mi querido? Pues mira, Richard, yo te quiero dar las gracias y ya sabes que esta es tu casa. Gracias. A Chabeli ya sabes también, aquí los esperamos a toda tu gente y ahorita esperemos que nos juntemos otra vez nuevamente con nuestros hermanos los Tonys, nuevamente que no hay rivalidad de estar peleando, mejor aquí es la unión para que vean, hace la fuerza. Así es. Pero los saludamos a toda tu gente y los esperamos, a sea que vengan con los Tonys o vengan con los Cóndor, pero vengan a disfrutar. Y quiero mandar un saludo también para aprovechar, Richard, a todos mis carnales de la Unión Americana, a mi primo Sergio Barrios y al compache Alianza del Mexicano, a toda la gente que nos apoya. Carnalito Vieira, aquí estamos, mira, mi carnal Irving que están allá en la Unión Americana. Muchas gracias. Gracias, mis amigos. Richard TV se va. Gracias, vámonos. Gracias, saludos. Amigos de Richard TV, en esta ocasión vamos a juntar nuevamente a los Cóndor y a los Tonys. Se van a juntar los Tonys y los Cóndor. Sí, claro, lo que te comentaba, nos vamos a juntar como el otro año con ellos para que todos vean que pueden estar tanto aquí en su baile como pueden estar aquí con los Cóndor. ¿Cuántos son los de los Cóndor? Pues la verdad, ahorita pues hacemos aproximadamente como unos 30, 40, pero los demás ahorita vienen también. ¿Y cuántos de ellos no toman? ¿Cuántos de ellos? Yo estoy curado ahorita. No, pues algunos, la mayoría, ¿no? Ahora sí que unos 5 no tomamos. Es una organización, es una banda. ¿Qué vienen siendo ustedes? No, mira, más que nada, empezamos sí como de niños, pero ahorita somos una familia. Si te das cuenta, mira, ya vienen las generaciones. Somos familia todos desde niños. Otros amigos nos vienen y nos acompañan aquí con los Cóndor. Pero se les invita aquí, quien quiera formar parte de los fabulosos Cóndor, son bienvenidos. Chabeli, por primera vez vamos a ver juntar
juntar a los Cóndor y a los Tony? Siempre cada año, bueno, hace un año tú lograste eso y se juntaron y yo creo que nunca ha habido rivalidad. Son dos grandes organizaciones. Fíjate las locuras de Richard TV, le digo a los Cóndor, hay que juntarlos. Dice, ¿por qué no? Sí, pues ahora sí que es un baile, es el mismo barrio, ¿para qué pelear? Así es, pues mis amigos, porque vamos a hacer historia nuevamente. Richard TV. Todo está listo. Todo preparado para esta noche, señores y señoras. Comienza la fiesta de los Cóndors. La rumba del barrio DJ Pelón. Condon City. Venga. Vámonos. Ahora dice. Venga para Miki. Para Tania Farías. Alberto. Banda Púrpura. Vámonos, Riquis. Oye.